Viernes, 7 de marzo de 2025. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 6. Registro digital, 203-0040. Tipo, aislada. Crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Sucia. Su investigación no es violatoria de las garantías constitucionales de atipicidad, aplicación retroactiva de la ley penal ni prescripción. Hechos. Derivado de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la posible comisión de delitos de lesa humanidad durante el periodo denominado Guerra Sucia en México. Se iniciaron diversas investigaciones ante la entonces Fiscalía Especial para la Atención de Hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado. En una de esas investigaciones se inició una averiguación previa en contra de elementos de la extinta Dirección Federal de Seguridad por hechos probablemente delictivos en agravio de 4 mujeres, consistentes en abuso de autoridad, allanamiento de morada, asalto, privación ilegal de la libertad y otras garantías, así como tortura. La autoridad ministerial determinó el no ejercicio de la acción penal, lo cual se autorizó por su superior jerárquico. Inconformes. Las 4 mujeres involucradas promovieron juicio de amparo indirecto y el juez de distrito concedió la protección constitucional al considerar que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y la falta de tipicidad no exime de la responsabilidad. En desacuerdo, la autoridad ministerial interpuso recurso de revisión y el tribunal colegiado reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. La investigación de posibles crímenes de lesa humanidad acaecidos durante el periodo conocido como la Guerra Sucia no es violatorio de las garantías constitucionales de atipicidad. Aplicación retroactiva de la ley penal ni prescripción. Justificación. La prohibición de crímenes de lesa humanidad es una norma imperativa de derecho internacional. Por este motivo es necesario interpretar de manera acorde las normas constitucionales para darle efectividad. En lo referido al principio de legalidad en la materia penal, se entiende que la falta de tipificación en derecho interno de los crímenes de lesa humanidad no afecta la obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar a sus perpetradores. Lo anterior, porque estos crímenes no son un tipo penal en sí mismo, sino una calificación de conductas criminales que ya estaban establecidas en el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal. Vigente al momento de los hechos, por lo que se debe estar a un ejercicio de doble subsunción o incorporación de la norma internacional para la acreditación de los crímenes de lesa humanidad, esto es, acreditando los elementos de los delitos del Código Penal equivalentes a las conductas prohibidas por la norma internacional, así como la acreditación de que estos fueron cometidos por agentes del Estado o por particulares actuando con su aquiescencia en un contexto de ataque planificado, masivo o sistemático en contra de la población civil. En lo que respecta a la no aplicación retroactiva de la ley penal, se destaca que de la interpretación sistemática de los artículos 1 y 14 de la Constitución Federal y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es necesario considerar que conductas que pudieran constituir delitos son aquellas tanto del plano nacional como internacional. Aun cuando no existiera un tipo penal exactamente aplicable en la legislación mexicana al momento de los hechos, atendiendo al ejercicio de doble subsunción o incorporación de la norma internacional antes referido. Por último, en lo que respecta a la prescripción de la acción penal, es necesario señalar que, ante violaciones graves de derechos humanos, la prescripción en materia penal es inadmisible e inaplicable. Primera Sala. 2 de 6. Registro digital, 203-0058. Tipo, aislada. Legitimación en amparo directo. La tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para promoverlo contra la sentencia de apelación que confirma la de primer grado que absolvió al sentenciado de la reparación del daño por el delito de desocupación de domicilio fiscal sin presentar el aviso ante el Registro Federal de Contribuyentes. Hechos. Un tribunal colegiado de apelación confirmó la sentencia de primer grado que absolvió a una persona de la reparación del daño por la comisión del delito mencionado, previsto en el artículo 110, fracción v. del Código Fiscal de la Federación, al estimar que el bien jurídico protegido es de naturaleza formal y no existió un daño o perjuicio patrimonial. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP,
en su carácter de parte ofendida del delito, promovió amparo directo. Un integrante del tribunal responsable estimó actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con los diversos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, relativa a su falta de legitimación, porque en el proceso penal intervino en su carácter de autoridad fiscal y no como particular en defensa de sus intereses patrimoniales. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la SHCP está legitimada para promover amparo directo contra la sentencia de apelación que confirma la de primer grado que absolvió al sentenciado de la reparación del daño por el delito de desocupación de domicilio fiscal sin presentar el aviso ante el Registro Federal de Contribuyentes. Justificación. De conformidad con el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, la SHCP tiene el carácter de víctima o ofendida en los procesos penales relacionados con delitos fiscales, en los que se le debe conferir una calidad específica que le permita promover el juicio de amparo, de acuerdo con el artículo 5, fracción y último párrafo, y no conforme al diverso séptimo de la Ley de Amparo. Aunado a que tal dependencia de gobierno no actúa con un ánimo de supra a subordinación, sino en un plano de igualdad. Así lo determinó el Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en la tesis de jurisprudencia PR, PT, CN. J/14P, 11ª. En la que estableció que dicha Secretaría tiene legitimación para promover amparo indirecto contra determinaciones que confirmen el no ejercicio de la acción penal en delitos fiscales o desechen los medios de impugnación ordinarios interpuestos en su contra, la cual es aplicable por analogía. Segundo Tribunal Colegiado del 26º Circuito. 3 de 6. Registro Digital, 203-0068. Tipo, aislada. Prisión preventiva. Solo el Ministerio Público tiene legitimación para solicitar su prolongación en la audiencia de revisión de esa medida cautelar. Hechos. En la audiencia de revisión de medidas cautelares, el juez de control negó modificar la prisión preventiva impuesta al imputado. Considero que aun cuando el Ministerio Público y la Subprocuradora de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes no se opusieron a esa modificación, el asesor jurídico de la víctima sí se inconformó. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si el Ministerio Público es el único facultado para solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, solo él tiene legitimación para solicitar su prolongación en la audiencia de revisión respectiva. Justificación. Conforme al artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez está obligado a convocar a las partes a la audiencia de revisión de medidas cautelares para que en ella se pueda dar un debate. Sin embargo, tratándose de la prisión preventiva, ello solo es entre el imputado y el Ministerio Público y se da respecto de la subsistencia o no de las condiciones que motivaron la imposición de la medida cautelar. Lo que se entiende en función del principio de contradicción, según el cual las partes pueden oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, sin que el juez de control pueda obviar el ejercicio de debate entre ambas. De ahí que resulte contrario a los derechos de legalidad y de seguridad jurídica que se otorgue el uso de la voz al asesor jurídico de la víctima respecto a la revisión de la prisión preventiva. Pues solo el Ministerio Público cuenta con la facultad para solicitar esa medida cautelar, por ende, su prolongación. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 4 de 6. Registro Digital, 203-0079. Tipo, aislada. Reparación del daño en delitos fiscales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene derecho a que se le garantice su pago cuando actúa como víctima por la comisión del delito de desocupación de domicilio fiscal sin presentar el aviso ante el Registro Federal de Contribuyentes. Hechos. Un tribunal colegiado de apelación confirmó la sentencia de primer grado que absolvió a una persona de la reparación del daño por la comisión del delito mencionado, previsto en el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, al estimar que el bien jurídico protegido es de naturaleza formal y no existió un daño o perjuicio patrimonial. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, en su carácter de parte ofendida del delito, promovió amparo directo. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito determina que la SHCP tiene derecho a la reparación del daño por la comisión del delito de desocupación de domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio correspondiente ante el Registro Federal de Contribuyentes, con independencia de que no le haya ocasionado una afectación patrimonial. Justificación. De conformidad con los artículos 20, apartado C, fracción 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Ley General de Víctimas. La parte ofendida o víctima en un proceso penal acusatorio adversarial tiene derecho a la reparación del daño, la cual debe ser oportuna, plena, integral y efectiva. En relación con el daño ocasionado como consecuencia del delito, lo cual comprende el establecimiento de medidas de restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción. Si bien el delito de desocupación de domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio correspondiente ante el Registro Federal de Contribuyentes es de resultado formal y no causó directamente algún perjuicio patrimonial a esa Secretaría de Estado, lo cierto es que puso en peligro el bien jurídico tutelado consistente en la seguridad en la documentación de las operaciones dentro del sistema de contabilidad establecido por la autoridad hacendaria. Por tanto, al admitir la ley diversas maneras de resarcir la puesta en peligro del bien tutelado por la norma, sin que necesariamente deba tratarse de la sanción pecuniaria. El Tribunal de Alzada debió estimar que ese riesgo es susceptible de disminuirse o, incluso extinguirse, si el responsable del hecho actualiza su domicilio para posibilitar que la autoridad fiscal despliegue sus atribuciones. Segundo Tribunal Colegiado del 26º Circuito. 5 de 6. Registro Digital. 203-0089. Tipo, aislada. Toma de muestra de voz. Su autorización no viola el derecho a la no autoincriminación, no atenta contra la dignidad e integridad del imputado, ni se equipara a un acto de tortura. Hechos. El juez de control autorizó la técnica de investigación relativa a la toma de muestra de voz del imputado solicitada por el Ministerio Público. Contra esa determinación el defensor promovió amparo indirecto, al considerar que su autorización viola el derecho a la no autoincriminación, así como a la dignidad e integridad de su representado, y equivale a un acto de tortura. El juez de distrito negó la protección constitucional, contra lo que se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la autorización de la toma de muestra de voz, la cual tiene sustento en los artículos 269 y 270 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aun en contra de la voluntad de la persona imputada. No viola su derecho a la no autoincriminación, no atenta contra su dignidad e integridad, ni equivale a un acto de tortura. Pues esa técnica de investigación únicamente sirve para corroborar si la voz previamente grabada le pertenece. Justificación. El artículo 269 citado regula la toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos. Precepto del que se desprende que también tiene cabida la toma de muestra de voz en contra de la voluntad de quien se requiere. Tratándose de la persona imputada, su obtención no equivale a obligarla a declarar en su contra o a autoincriminarse, pues el derecho a guardar silencio protege expresiones testimoniales, en tanto que ese tipo de muestras no constituye una expresión de esa naturaleza, ya que podría hacer expresiones de cualquier índole, simplemente emitiendo el sonido de palabras. En la práctica de esa técnica de investigación se utilizan textos aleatorios con información ajena a las intenciones o preocupaciones del imputado e, incluso, a su capacidad para conocer la verdad. Sirve al juzgador para examinar las proposiciones fácticas que la prueba aporta, sin necesidad de aludir a la credibilidad de la persona. Para estimar constitucional y legal la orden de toma de muestra de voz, no se requiere que el Código Nacional de Procedimientos Penales establezca expresamente la posibilidad de obtenerla. Pues ello encuadra en la hipótesis de diversos análogos, porque esta interpretación de la ley, además de dar operatividad a la norma, de fondo preserva las facultades del Ministerio Público y tutela el derecho de la víctima del delito, a efecto de que la Fiscalía indague sobre la verdad de lo ocurrido. De lo contrario, se limitaría la facultad constitucional de la representación social para hacer las investigaciones correspondientes, sin que ello implique autorizar actos de tortura, contra la dignidad o integridad, coacción física o moral, ni generar incertidumbre o zozobra. Ya que el artículo 270 del Código invocado limita a que esas obtenciones se realicen considerando el principio de proporcionalidad, y busca que sean lo menos gravosas para el imputado.
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 6D6. Registro Digital, 203-0071. Tipo, jurisprudencia. Queja prevista en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No es obligatorio agotarla contra las omisiones del juez de ejecución dentro de una controversia judicial, antes de acudir al amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sostuvieron criterios contradictorios al analizar si se configura una excepción al principio de definitividad cuando se interpone un juicio de amparo indirecto contra la omisión del juez de ejecución de dar seguimiento al cumplimiento de una determinación dictada dentro de una controversia judicial. Mientras que uno determinó que previamente debe agotarse la queja prevista en el artículo referido, aplicado supletoriamente a la Ley Nacional de Ejecución Penal. El otro resolvió que para analizar la procedencia de la queja es necesario realizar una interpretación adicional, lo que actualiza la excepción prevista en el artículo 61, fracción 18, último párrafo, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no es obligatorio agotar el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales antes de acudir al amparo. Cuando se reclama la omisión atribuida a un juez de ejecución dentro de una controversia judicial, al actualizarse la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo de la fracción 18 del artículo 61 de la Ley de Amparo. Justificación. La Ley Nacional de Ejecución Penal no prevé la procedencia de algún recurso contra la omisión del juzgador de dar seguimiento al cumplimiento de una determinación dictada dentro de una controversia judicial. Ello se deduce de sus artículos 116 a 129, que regulan la procedencia y trámite de las controversias, así como del apartado correspondiente a los recursos que se prevén en ejecución, revocación y de apelación. Lo anterior pone en evidencia que el legislador no tuvo la intención de contemplar algún medio de impugnación para combatir las omisiones de los jueces de ejecución. Para concluir que contra la abstención reclamada procede la queja establecida en el mencionado artículo 135 se requiere de una interpretación adicional, al no encontrarse prevista en la ley que rige el acto. La Ley Nacional de Ejecución Penal. Ello no es exigible, en tanto la parte quejosa no está obligada a establecer técnicamente el medio de impugnación que debe oponer contra un acto u omisión que no está contemplado expresamente en la ley, antes de ejercer la acción constitucional. Incluso, el propio artículo 135 también debe interpretarse en la medida en que las omisiones que pueden impugnarse, atribuidas a los jueces de primera instancia, parten de la base de que se trate de actos procesales sujetos a plazos y de que en los asuntos de origen los reclamos fueron genéricos. Esto además se aparta de un ejercicio hermenéutico más favorable a las personas y se traduce en un obstáculo carente de razonabilidad para garantizar el derecho de acceso a la justicia e incumple con el principio de interpretación estricta que favorece ese derecho humano. Aunado a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 357/2012, de la que derivó la jurisprudencia 2A/J 45/2013, décima, de rubro, revisión de actos de ejecución. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo que prevé este recurso, es inaplicable supletoriamente a las leyes burocráticas de los estados de México, Guerrero, Tamaulipas y Puebla. Interpretación de la jurisprudencia 2A/J 34/2013, décima, punto, sostuvo que tratándose de recursos no es aplicable la supletoriedad. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.